Hola, ay sí, ay, ¿cómo estoy? Cuéntenme, ¿cómo estoy? ¿Estoy mejor? ¿Se escucha mejor? Si no se escucha entrecortado. Igual yo vivo, les cuento, yo vivo en un zócalo, en un edificio, pero es hacia abajo. Entonces a veces hay espacios, lugares donde no hay tanta señal. Eh, entonces el computador que necesita más señal como que guatea. Pero aquí en el celular siempre funciona mejor. Así que al celular nomás. Yo creo que mejor imagen y audio. Gracias, Mai. Perfecto. Ya sé que probar, po. Así es la cosa aquí, po. ¿O no? Ahí sí, ya, Nixico, muy bien. Había que probar, po. Traté, como que quise cambiar el computador hoy día, pero como que siempre tuve esta idea que podía pasar esto. Pero ahora, si ahora está bien, me quedo aquí, con el celular. Perfecto. A mí igual como que me acomoda más porque siento como que está más chiquitito. No estoy como distraída, me dispersa. Aprovecho de decir que disculpen si a veces me voy del tema porque como que me disperso, pero solo para continuar el hilo. Kika dice, perfect. La vale, ahora sí. Bien, muy bien. Listo. Hablo de nuevo. Voy a empezar de nuevo, ¿sí? Parto con el tema entonces. No, les doy la bienvenida. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí, por seguir adelante, porque les interesa este tema. Estoy segura que van a hacer cosas muy bonitas con esto. Se lo van a transmitir a mucha gente. De eso se ve, como que me emocioné. De eso se trata, ¿ya? Entonces, pueblos ancestrales. Lo que a mí me interesa, les voy a explicar cuál es el objetivo para mí, cuál es el propósito un poco también. El propósito es que nutran su trabajo, por supuesto, pero también para mí hay un gran interés de visibilización por una parte y de memoria por otra. Porque muchos de estos pueblos son invisibles incluso en su contexto. Y eso es muy triste. Eh, en muchos lugares, que ya vamos a hablar específicamente de esos lugares, en muchos lugares estos pueblos son negados, son por supuesto que discriminados, viven en la carencia, por supuesto, en la discriminación, pero además incluso se niega el hecho de que ellos sean parte de ese lugar, o de esa cultura, o de ese país, o de ese contexto histórico. No, dicen, esta gente llegó después, no tienen nada que ver con nosotros. O no, esta gente en realidad vino a usurparnos ciertas cosas tradicionales y hacen, o sea, su expresión cultural de danza, de música y otras cosas, fue un poco robada de lo que somos nosotros. Eso pasa en muchos lugares. Entonces creo que basta. Y si yo tengo una posibilidad de visibilizar todo esto y de contarles a ustedes que sé que hay gente que ama, de alguna manera ama a estos pueblos y ama a esta gente viva, por algo bailan su danza y por algo escuchan su música y por algo se inspiran en estas cosas, si yo puedo aportar en algo, es precisamente visibilizar, poner en su lugar a estos pueblos, a esta gente que de verdad tiene una huella muy importante en lo que nosotras bailamos. Quizás no tan visible, pero presente, absolutamente presente. Eso es lo que vamos a dilucidar un poco hoy día, ¿ya? Voy a hablar un poquito yo para darles un contexto, pero después yo les voy a decir, ahora pueden hacer comentarios, preguntas para que estos vayamos interactuando, ¿sí? Ya, entonces, tengo un torpedo aquí, porque tuve que como rearmar mi charla. Yo hago una charla de esto, pero que dura más de 3 horas. Entonces, no vamos a estar aquí más de 3 horas, no se preocupen. Pero la armé un poco, la rearmé para que vayamos a lo puntual, a lo que de verdad yo creo que les puede quedar y les puede servir para seguir investigando por su parte, ¿sí? Entonces, primer punto, le voy a llamar palabras al inicio. Ya, lo primero que voy a decir es que yo, Paola Jara Vilches, para quienes no me conocen tanto, porque hay gente que me escribió que no me conocía tanto, que le dieron el dato de que viera esta charla. Yo soy Paola Jara Vilches, me dedico a la danza, a las danzas étnicas, tradicionales, rurales, populares y devocionales del Medio Oriente, el norte de África y Asia Central. Dentro de ese espectro al que me dedico, por supuesto que partí con el movimiento, con el trabajo corporal, con la danza,
Pero muy rápidamente, porque además estudié periodismo, eso habla de un interés ahí, de algo que me despierta el interés de conocer, de indagar, de descubrir, y también de comunicar, ¿sí? Algo. Entonces, al empezar a bailar estas danzas, muy rápidamente empecé a sentir que había algo más allá. A mí, o sea, miren cómo estoy vestida, por favor. Miren, esto es de México. Me lo compré allá en mi último viaje. A una señora indígena de la calle. No a esos tremendos negocios que te cobran 10 veces más. Bueno, ese es otro tema. No, no es otro tema, tiene que ver. Miren mis aros. Esto es lo que yo uso siempre. Entonces no es raro que cuando empecé a bailar esta danza, lo que me llamó la atención fue precisamente ese aspecto. Ese aspecto étnico, los pompones. A mí siempre me decían, me molestaban mis amigas con las que empecé a bailar y como gente que me conocía, como del medio de la danza oriental, me decía, ¡ay, pero que tú eres como Frida Kahlo! Lo cual era un halago para mí en ese momento. Lo es, por supuesto, pero igual era un poco una caricatura. Y me decían, ¿cómo no te gusta el brillo? No es que no me gusta el brillo, es que el brillo nunca fue parte de mi vida. Yo siempre me vestí de esta manera y siempre tuve esta mirada. Entonces cuando empecé a bailar estas danzas, obviamente me fui ahí. Descubrí que había pompones desde lo muy superficial. Que había pompones, que había túnicas bordadas, que había mucho trabajo como de artistas locales en el vestuario, por ejemplo, y en realidad eso hablaba de raíz, de alguien que había hecho eso por mucho tiempo. Y la verdad, les cuento, empecé a buscar eso, empecé a buscar esas respuestas. Les voy a contar una anécdota. Siempre me acuerdo de cuando fui una de las primeras veces a Arabesca, a la tienda de Jimena Mart, a quien le mando un saludo, a ver si alguna vez en algún momento sobre esto. Y vi, bueno, de las cosas hermosas que ella tenía con mostacilla, los trajes y todo, de repente vi, no sé si muchas de ustedes yo creo que capaz que lo tengan incluso, un pañuelo negro bordado, como con un punto así súper característico, medio cruz, con colores principalmente primarios, amarillo, rojo, verde, azul. Y que algunos tienen unos flequitos también. Cuando vi ese caderín, yo dije, ese pañuelo, dije, ¡oh, no! Esto me gusta a mí. Así, súper intuitivo. Mi amiga Marwis, que está por ahí, yo creo que puede dar fe de esto. Yo no tenía idea de nada, salvo de lo que sabía de Latinoamérica. Sí, de la base de... Sí, muy bien, sí. Es beduino igual. Ahí vamos a hablar de eso, específicamente. Gracias, Nixie. Nish, ¿te llaman Nish aquí? Pero eres Nixie, ¿cierto? ¿O estoy loca? No, de Antofa. Estuvimos juntas en el camarín, cambiándolas. Bueno, ahora sí, dice la Cami Anselmo. Sí, viste, si el celular está mejor. Hay que ir probando. Bueno, entonces, en el momento que tuve ese caderín en mi mano, como que algo despertó en mí, y sin saber absolutamente nada, dije, ¡guau! Aquí... ¡Ay, pero eres la Fanny! Uy, se me confunde. La otra es la Nixie, ya. Fanny, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Fanny, Godoy, tú puedes aportar mucho en este tema, así que mete la cuchara después nomás. Entonces, todo el camino que empecé a hacer partió de algo muy superficial, o sea, entre comillas superficial, porque lo que te llama la atención, el adorno también es muy importante, nos marca. Y le hice caso a ese llamado y empecé a buscar quiénes usaban pompones, qué tipos de pompones, quiénes usaban túnicas bordadas, qué tipo de túnicas bordadas. Y así partí. Así partió. Doy fe, dice la Marguis. Sí, verdad. No cachaba nada. Me ponía cualquier cosa, lo que podía, lo que trataba de encontrar ahí. Y en este camino de empezar a vislumbrar este llamado, empecé a descubrir una inmensidad de tesoros prácticamente escondidos, que son el legado de estos pueblos ancestrales que están en nuestra danza, pero que no reconocemos a veces. ¿Sí? Entonces, esto funciona así. Como todas las danzas étnicas, las que se dedican a eso, en general, creo que les pasa. La coneja, por ejemplo, que también sé que le gustan danzas ancestrales.
la coneja que ahora hace jihad, yo lo sé, ahora llegó a la jihad precisamente porque quizás estaba viendo un video de Gawasi, no sé, y le apareció otra cosa y así, y apareció la jihad, ¿o no? Siempre pasa eso. Eres tan libre, dice el gato. Sí, puede ser. Soy tan yo, Dios mío. Bueno, entonces, aquí una levanta una piedra y aparecen 10 piedras más, y así. Entonces, hay que tener paciencia. Si les interesa el tema, voy aquí a hacer un panfleteo. Si les interesa el tema de las danzas étnicas tradicionales, populares, rurales, folclóricas, tengan paciencia. No van a tener la respuesta en un libro, no van a tener la respuesta en una página de internet. No, de eso voy a hablar el viernes, que se trata de cómo investigar, cómo abordar las fuentes teóricas y etcétera. Pero si les interesa esto de verdad, tengan paciencia, tengan calma, vayan de a poco y entiéndalo desde quiénes son ustedes. No se lo aprendan de memoria, no se lo aprendan de memoria, porque eso es lo peor. Porque después, como en el colegio, repetimos como loro. Traten de verdad apropiarse de estos temas, empezar a asociar, a entender, a poner en duda, a cuestionar, porque incluso los nativos, chuta, esto es abierto, ya no importa. Me hago cargo de mis palabras. Incluso los nativos muchas veces establecen cosas como verdad, que es su verdad. ¿Sí? Así que si están investigando estos temas, de verdad abran su mente. Estoy viendo que hay gente que dice, estoy de Valdivia, de Puerto Montt tomando once. Qué lindas. No me detengo tanto porque quiero mantener el hilo, pero las amo. Gracias por estar ahí. Entonces, ese es mi primer consejo, si les interesa este tema. ¿Sí? Paciencia, calma, persistencia y abrir la mente. Abrir la mente y tener muchas fuentes. No solo el libro, no solo la página de internet, sino que fuentes vivas. Por eso yo viajo, en realidad. Porque los viajes me dan esa perspectiva, me permiten oler, comer, sentir, y de verdad ponerle vida a lo que a veces es solo una cosa, una idea romántica. ¿Me entienden? La Pam me dice, como todos los pueblos originarios hablan desde su verdad. Sí. Y la gente que no es parte de ese pueblo originario, pero está en ese contexto, dice lo que sabe de ese pueblo desde quien es también. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Tampoco, no hay una verdad, ni siquiera de ellos mismos, ¿ah? Ni siquiera. Yo digo cosas que ellos me miran así como, ay, porque ellos no van a sistematizar todas estas cosas, ¿sí? Sí, la Pame, mujer mapuche. Muy bien, lo dice con conocimiento. Entonces, en este camino, como les cuento, que inicié, me pasó que tuve tropiezos igual, confusiones, porque no hay información. No hay, como les dije recién, no hay un libro, no hay una página de internet, no hay una fuente, no hay una persona que te diga, no, esto es así. No, hay que seguir un hilo de investigación. Entonces, todo esto que dije al principio es para establecer aquí que esta es mi versión de los hechos. Esta es mi mirada. Esta es mi investigación muy autodidacta. Yo no soy antropóloga, lo soy de corazón, pero no tengo todas las herramientas. Y puede que haya, entre comillas, desde la academia errores en mi investigación, pero les prometo y doy todo en decirles que yo lo hago con el mayor respeto, ¿sí? Por lo mismo se pierde información al ser desde cada punto de vista. Claro, sí, pues Fanny, se pierde información o se va como tergiversando también, porque se trata de gente que no escribe tampoco, que su historia también es oral, ¿me entienden? Sí, fuentes vivas. Yo les llamo fuentes vivas, Caro, a la gente nativa y a gente que no vive allá, quizás, pero que tiene relación con ese mundo por distintas razones. ¿Sí? Ya. Una vez hecha esta aclaración, continúo. Lo vamos a repetir. Dijimos que hay muchos conceptos para referirse a esto mismo. Pueblos ancestrales, pueblos primitivos, pueblos originarios, pueblos indígenas. Todos hablan de la misma gente,
pero lo dicen desde lugares distintos, desde quiénes son, a veces desde el poder, a veces desde la colonización, a veces desde la academia también, ¿sí? O a veces desde el interior de ese lugar. Entonces yo escojo el concepto de pueblo ancestral porque me encanta, amo el tema del linaje, de la memoria, y porque mi propósito precisamente es encontrar esta huella de estos pueblos y poder sistematizar eso para transmitírselo a ustedes y que cada vez más podamos descubrir más cosas y estos pueblos sean más visibles, porque creo que también es justicia. La historia de la danza no se cuenta tanto, dice la Cami. Es más vivencial. Gracias por verbalizar y compartir los saberes. De nada, pues Cami, de eso se trata, de eso se trata, de eso se trata. Como que a veces yo estoy en los viajes, no sé, o investigando algo, y como que me entra así con unas ganas como de escribir y contar todo, pero en realidad me tengo que calmar y tengo que esperar el tiempo para procesarlo y para confirmar las fuentes. De eso vamos a hablar el viernes, lo digo otra vez. La fuente viva, dice la Pame, ¿lo vive o lo vivió sus ancestros? Espérense, sus ancestros, claro, porque sus ancestros le contaron. Creo que no se pierde información, se gana experiencia del que la vive, exactamente. Igual hay que tener siempre como perspectiva, ¿eh? Como, él es de allá, entonces te dice la verdad. Ojo, 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 porque a veces ahí también puede haber ciertos sesgos que tienen todo el derecho de tenerlos también. A veces hay cosas que no quieren que uno sepa y está todo bien. El que uno tome un punto u otro puede llevar a la diferente forma de llevarlo al escenario e interpretarle. Por supuesto, pues Fanny, qué buen aporte. Claro, claro. No es lo mismo, perdonen el ejemplo, yo sé que lo conocen, con todo el respeto, no estoy haciendo un juicio. No es lo mismo que lo haga Reda a que lo haga una mujer marroquí que vivió allá, o a una mujer de Argelia, como Amel Tafsut. ¿Sí? Que le mando un saludo, no sé si va a ver esto porque está en español, pero... ¿Me entienden? No es lo mismo. También mi mirada, mi visión, mi perspectiva genera todo un mundo de creativo que se va a notar en el escenario, por supuesto. Pero hay que ser fiel a sí misma, a eso. Tampoco es que yo me voy a convertir en el National Geographic, ¿sí? Y voy a imitar a esta gente, me voy a vestir igual y voy a hacer exactamente lo mismo. No. A mí me parece que eso precisamente es como National Geographic, es imitar, es como... Yo soy una bereber. No. Yo creo en entenderlo, visitarlo, entenderlo, informarse, apropiarse de eso, entenderlo desde que no es, inspirarse, crear y poner, y en esa creación poner lo que tú quieras, desde quien eres, genuinamente, pero con base. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Me siguen lo que dije? De eso se trata. Entonces, otra vez, matices. Matices. Desde un punto hasta otro punto, alguien súper tradicional que vivió ahí, una mujer nativa de un pueblo ancestral que salió de ahí, se fue a Occidente, por ejemplo. No sé, una mujer bereber que se fue a España, por ejemplo. Y que recrea las danzas rituales de su pueblo, del desierto. Ese es un extremo. Hasta un ballet folclórico que su profesor tiene base en la danza académica o en disciplinas occidentales. Hay el mismo respeto, las mismas ganas de visibilizar, pero hay corporalidades, visiones, elementos creativos distintos. Y eso no está mal, ¿sí? Por eso a mí me gusta, amigas tribaleras presentes, hagan así si están aquí. Por eso a mí me gusta que las tribaleras usen esta información. Dije tribalera y no ATS, ¿ah? Ya, pero esa era una broma de tribalera. Está bien, vamos que se puede. No hay nombres ni marcas, hay creación. Bueno, por eso me gusta que las tribaleras usen esta información, porque creo que puede salir algo muy bonito también. No se trata de ponerse lo mismo, de poner la misma cara, de usar la misma canción y hacerlo, bailar igual, copiando el movimiento. No. Precisamente esta huella y esta visibilidad tiene que ver con que ustedes reconstruyan eso. Por eso yo les cuento esta información, para que la guarden, desde ahí quizás quieran investigar más y puedan inspirarse y crear desde quiénes son ustedes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Díganme algo así, si van entendiendo. Ya. Lo primero que quiero decirles es
hablarles sobre las diferencias geográficas. Diferencias geográficas. ¿Cómo qué? Sí, dice, te amo, que son lindas. Ya, yo también las amo. Mi bebé, te estamos escuchando. Sí, tomar conocimiento, asimilarlo y desde tu vivencia expresarlo. Perfecto, eso mismo. Me ponen unos ojitos la Vale y otras tribaleras. Tribal Arica! Buena, muy bien. La Caro dice, nunca vamos a poder pensar como ellos piensan. Ya desde el vamos estamos condicionados como occidentales a actuar diferente. Nosotros reconstruimos desde nuestra visión. Así es. Nos inspiramos. Obviamente, Caro. Exactamente. De eso se trata. Entonces, me encantan los chin chin, los presentes. Entonces, continúo. Me gustaría hacer una configuración. No se va a ver mucho, ¿ah? Pero yo voy a subir esto a mi muro. Voy a poner material, clase abierta, sesión abierta teórica sobre pueblos ancestrales. ¿Ya? Así que tranqui. Igual les recomiendo, les doy como tarea tener mapas. Porque tener esta visibilización permite tener más conciencia. Me encanta el concepto de la experiencia, sí, de los viajes. Para mí ha sido lo mejor, ¿cierto? Estar en la calle y vivirlo, sí, perfecto. Completamente. Aceptar y amar nuestra corporalidad y desde ahí inspirarse y crear. Completamente. Y también amar lo que somos. Mujeres chilenas, occidentales, de este tiempo. Que hay cosas que amamos de estos pueblos, pero hay cosas que odiamos también. Yo a veces, a los gitanos, ponte tú. Como que me atraganto un poco, me cuesta lidiar, pero porque yo soy otra. Pero eso no quita que yo los ame igual. Es como con las amigas, que a veces le querés que pegar una paipa, porque tú no eres ella, ¿cierto? Entonces tú ves que hace cosas y dices, pero ¿cómo hace eso? Porque en realidad estás pensando cómo lo harías tú. Pero eso se trata, eso es ponerse en el lugar del otro. Bailar danzas étnicas y ancestrales es tener empatía. De verdad, y respetar, mirar al otro, completamente. Entonces, no, muy rápido porque no vamos a hacer clases de geografía, y aparte esto se ve al revés, parece. Pero lo que me importa decirles es lo siguiente. Yo creo que porque un poco la piel de las mujeres de otras partes del mundo sobre el corazón, encontrar esa conexión, eso que nos une más allá de las fronteras, qué bonito, también, po. Y que nos hace parte de una misma tribu. Para mí eso también es. Bailar estas danzas implica que estamos todas desde el mismo lugar, hay algo en común. Y yo también parto desde ahí. Nos amamos, todos nos amamos. Sí. Ya, entonces, aquí yo tengo un mapa de Asia y un mapa de África. Un mapa de Asia, como de colegio, como de colegio. Bien bonito, con colores. Pero que a mí me sirve así, como bien visual. Entonces, un mapa de África y un mapa de Asia. Lo voy a subir, como les dije. Lo que les quiero decir con esto es que los pueblos ancestrales y la gente viva en quienes nos inspiramos, que están presentes, que su huella está presente en las danzas que bailamos, esa gente, esos pueblos, no son de un lugar, no son árabes, no son asiáticos, no son del Medio Oriente, no son bereberes solamente, sino que hay toda una diversidad que tiene que ver con la geografía y tiene que ver con la historia, porque precisamente estos son pueblos ancestrales originales. Entonces, gracias. Ay, sí, por primera vez hay gente que siempre me ha dicho que quería tomar clases conmigo y que por fin lo estamos logrando. ¿Ven? Todo es una oportunidad. Entonces, primera reflexión, primer pensamiento al que los invito. Configurar esta escena territorial, política, que en realidad cada día está más en discusión. ¿Para qué vamos a decir una cosa por otra? Y que tampoco representa a estos pueblos. Muchos de estos pueblos no se sienten parte. Por ejemplo, hay algunas tribus bereberes o mamazig que no se sienten marroquí.
Ellos se sienten de la tribu que son, porque viven en el desierto, y el desierto es un lugar extenso que no está dividido por fronteras. Entonces, más allá de los nombres y de lo político dentro de la división territorial, lo que quiero es que configuren como una imagen de la diversidad de personas a las que estamos aludiendo. Eso nomás, eso, ¿ya? No es lo mismo como el pueblo Rapa Nui, exactamente. No es lo mismo hablar de un pueblo que está en el desierto, en el norte de África, que hablar de un pueblo que está en las montañas del Himalaya, en el límite de India, donde termina India, a un pueblo que está en Asia Central o en una isla en Irán. No es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? Así que eso, el mapa permite configurar esto, entenderlo y entender la principal diferencia entre los dos pueblos en los que voy a poner énfasis, que inspiran nuestra danza, ¿sí? Pero primero voy a hablar de otros. Entonces, si nos ponemos a indagar en estos pueblos, si nos ponemos a tratar de clasificarlos, nos podemos matar. O sea, no vamos a terminar nunca. ¿Por qué? Primero, es muy extenso. Segundo, es muy antiguo. Tercero, es muy dudoso. No hay nada que lo confirme completamente. Cuarto, hay distintas versiones. Hay versiones oficiales de los censos, esas cosas. Hay versiones de la gente que vive ahí. Hay versiones de otros tipos de organizaciones. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que complican la posibilidad de tener una certeza respecto a estos pueblos, a cuántos son, quiénes son, dónde viven, cómo se llaman, qué hablan, dónde empiezan, dónde terminan. Porque además muchos de estos pueblos son nómadas, aún, o tienen un seminomadismo, es decir, que se cambian, se transitan por un lugar que no es muy extenso. Y ese tránsito lo hacen por estaciones, por ejemplo. ¿Sí? Sí, pues, Fanny. En el Magreb pasa eso un montón. Entonces hay que tener esta apertura, hay que tener esta apertura hacia esta diversidad, ¿ya? Y a esta conciencia de todo lo extenso que es, ¿ya? Y entender que es como, hay una palabra que uso mucho para el estudio de estas cosas que yo hago, que es inabarcable. Este tema es un poco inabarcable, es imposible, o sea, yo creo que no me alcanza la vida para poder clasificar y entender todo. Y siendo que solo estoy investigando algunos lugares geográficos, imagínense todo el mundo, imagínense China. No, de verdad es muy extenso. Entonces, considerando eso, considerando esa extensión, esas dudas, esas discrepancias de datos oficiales, etc., yo les recomiendo que hagan como una clasificación general, primero, antes de llegar a los dos pueblos que me importan más, que tienen influencia en las danzas que bailamos. Antes de eso, vamos a hacer una clasificación general. Vamos a hablar de Asia, ¿sí? Y de África. Y como dentro de Asia Central, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de Asia, India. En India, no sé si conocen una palabra, se las escribo. No, aquí no sé escribir. Me da miedo, la voy a deletrear. Me da miedo, perdonen. No he escrito, me da miedo de salirme o algo. Les la voy a deletrear. La palabra es A, D de dedo, I, B corta, A, S, I. Adivasi. Adivasi. Entonces, Adivasi es un concepto que se refiere a la enorme grupo y heterogéneo grupo de tribus originales, étnicas, tribales en India. Imagínense cómo será de extenso, que hay un concepto para eso. Y ese concepto para el Adivasi, ese concepto para referirse a estas tribus, es distinto a muchas otras clasificaciones que hay en India para hablar de la gente, porque es mucha gente. Adivasi, gracias, Javi. Sí, ese. Qué linda. Gracias, porque me da miedo escribir, porque siento que me voy a salir. ¿Ven? Todavía no supero todos mis traumas tecnológicos, pero me ayudan. Ese concepto entonces apela a esta diversidad y heterogeneidad de tribus ancestrales, de pueblos ancestrales étnicos en India. Adivasi.
Imagínense entonces, insisto, cómo será de extenso que hay un nombre para eso, porque eso se contrasta con otras clasificaciones, por ejemplo, las castas. No, no tienen nada que ver. La casta es una clasificación desde el poder impuesta y basada en criterios que dejan mucho que desear. Esta clasificación tiene que ver con, es histórica, es geográfica también. Entonces, Adivasi es un concepto que yo hablé en India con gente que investiga a estas tribus porque todavía no llegan a una conclusión. La única conclusión más o menos, como en términos como de números, más o menos desde 1950 hasta hoy, como 70 años, no, ni siquiera hasta hoy, hasta como el 2010, que en 60 años se pudo descubrir a 300 grupos tribales, que son el 7% de la población. 7%, no es tanto en India, imagínense. Entonces, ¿dónde está esa gente? ¿Quién es esa gente? Uf, inmenso, inmenso. O sea, si usted... Esto está en Wikipedia, ponte tú. Esto tiene información oficial. Tú pones Adivasi y te salen los grupos tribales por territorio en India. En, no sé, Gujarat, Andhra Pradesh. Y te salen cómo se llaman y alguna información, más o menos. Son millones. Ya voy con los llamas así. Wait. Vamos, momento. Estamos en esto de India. Para India se lo estoy poniendo de ejemplo para que vean lo extenso que es, y que incluso hay un concepto para referirse a esta extensión. Entonces, pueden meterse a Wikipedia y si ponen Adivasi y les van a salir la clasificación. Hay algunos que tienen un signo de interrogación. Eso quiere decir que no saben si están vivos o no, o si están vivos no se los encuentran, ¿sí? Pero con el concepto de Adivasi es como un genérico invisibilizador o todo lo contrario. ¡Todo lo contrario! ¡Qué buena pregunta la José Mancilla! Todo lo contrario. Decir Adivasi es decir, nos estamos refiriendo a pueblos primitivos ancestrales de India, que son los más negados, porque son los que viven más ocultos y que están más lejos como de lo urbano incluso. Entonces, decir Adivasi es de alguna manera instalar esta idea de lo ancestral y de los pueblos ancestrales en India, porque se dice, hay algunas teorías que dicen que en India no tiene pueblos ancestrales, que es un conjunto de grupos nómadas que llegaron de muchos lugares. No. Sí, obviamente que sí, pero varios de esos estaban en India. Entonces, es visibilizador, es como instalar este tema. Solo voy a poner esto, lo voy a decir así, muy entre paréntesis, porque si no vamos a estar hasta el domingo aquí. El pueblo gitano, Calvelia, llamado Calvelia, no está incluido en los pueblos Adivasi. Ya, pero ese es otro tema que podemos hablar en otra sesión. Específicamente sobre eso, ¿sí? Pero les cuento, con el tema de los gitanos hay siempre controversia porque el pueblo gitano tampoco tiene una raíz tan definida. Este es un paréntesis, porque no es un pueblo chan, dice la palo, sí, po. ¿Por qué? Porque el pueblo gitano en general llegó y tampoco se sabe mucho de dónde, quiénes, cómo se armó ese grupo, de dónde llegó, cómo se mezcló, ¿sí? Entonces, así como en la academia, no es ancestral. No es ancestral. Y desde la academia y desde ellos mismos no se consideran ancestrales, porque decir ancestral es primitivo de un lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que los arraiga en un lugar. ¿Y qué pretenden los gitanos? ¿Cómo viven? Sin ese arraigo territorial. ¿Me entienden? En serio, Ro. En serio. Ya. Me comprometo a otra sesión la próxima semana, eso sí, porque esta semana ya tengo hoy día, el miércoles y el viernes, a hablar de esto, como de la configuración del pueblo gitano como pueblo ancestral o no, esta discusión, ¿ya? Pero ahí se los dejo. Loco, súper loco. Sí, son nómadas, dice la Andrea, son nómadas, los gitanos son nómadas, pero no tienen esta característica de pueblo ancestral primitivo originario, de poblar un lugar, arraigarse a ese territorio y desde ahí generar algo en ese lugar. No, al revés.
son un hermoso misterio y ellos no quieren ser parte de ningún territorio. Claro, la Cami lo dijo. Eso es. Entonces ellos mismos dirían, no, nosotros no somos primitivos de nadie, ni ancestrales de nadie. Lo que pasa que ellos sí están conectados con los pueblos ancestrales. ¿Por qué? Porque ellos llegan a un lugar, a un territorio, en el momento que sea histórico en que llegaron, y toman lo ancestral tradicional y trabajan con eso. Hacen algo con eso. ¿Sí? Deja el video para las ñoñas que llegaremos. Sí, por supuesto, Raiza. Lo voy a compartir. Sí, obvio. Por supuesto. No te preocupes. Pueblo originario tiene que ver directamente, dice la Vale, con asentamiento. Entonces, claro, puede ser un grupo nómada y que siguió siendo nómada, pero que en cierto momento generó un inicio y un origen en un lugar. Esa es la diferencia. Entonces, obviamente, en ese sentido, los gitanos no. Como les decía, lo que sí hacen es tomar la cultura, las tradiciones, los códigos de un lugar, todo esto ancestral lo toman y hacen algo con eso, así. ¿Sí? Pero desde quienes son también. ¿Me entienden? La historia del pueblo gitano se va creando según el lugar donde se establecen, pero de una misma familia unos se van para acá y otros para allá. Claro, de hecho, eso podemos hablar en la próxima sesión, de la diáspora gitana y de dónde fueron llegando, en qué momento, cómo se mezclaron, cuáles son los grupos identificables. Hay grupos que estaban súper guardados, escondidos, como los caulillas, que hoy están de moda, porque hay una danza que hicieron famosas las ucranianas y las rusas en Dubái, que viene de ahí. Entonces ahora como que hay una visibilización. Pero así como ese, hay muchos pueblos guardaditos. ¿Sí? La Andrea dice que la misma familia no se sabe. Y además que no se sabe, te inventan cosas. Te dicen, ay, es que yo soy hijo del rey de los gitanos que venía del reino de no sé. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Es que no consideramos parte de ningún territorio. ¡La Caro! La Caro es gitana. Ojo, ¿ah? Carola Carvajal, tribu Sansarte, es gitana. Así que lo está diciendo ahí con conocimiento. Me dijo un rom que vienen de Punjab. Claro, ya. Vamos a dejar, con todo el cariño, me encanta que sean tan prendidas, muchas gracias. Pero vamos a dejar esto de los gitanos. El concepto de territorio es amplio para definir identidad. Sí, por supuesto. Por eso vamos a dejar este tema de los gitanos y de la asociación a un territorio para otra sesión, ¿ya? Para continuar con esto que les quiero contar. Con esto que para llegar a las tribus que quiero que conozcan. Estoy mirando la hora, ¿eh? Llevamos casi una hora. 1 hora y media me parece que está decente para que la gente no se aburra. Pregunta ñoña, ¿existe alguna danza que aún no se... Claro, infinitas, Pame, infinitas danzas que no sean... Yo a eso de popularizado le llamo que no han entrado al mercado. ¿A qué mercado? ¿De la danza oriental o de la danza del vientre? Hay millones. En Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia. La Bárbara dice, la Bárbara sabe mucho de esto, porque trabaja con artesanos y trabaja en esto. Ancestral no es lo mismo que tradición, y eso es lo interesante. ¡Claro! De hecho, tradición habla de un camino posterior, por supuesto. Por eso estamos hablando como de este punto de inicio, que muchas veces se niega, se olvida y se invisibiliza o se confunde. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los apera? Claro, los apera también tienen que ver con los gitanos. Pero insisto, los gitanos los vamos a dejar guardados ahí para otro momento, ¿ya? Porque yo sé que hay mucho interés en el pueblo gitano. Y como decía la Cami por ahí, son un hermoso misterio, pero igual nos permite conversar de algunas cosas bien interesantes. Entonces, ponía el ejemplo de India, de los adivas, del concepto de adivasi, para aunar esta heterogeneidad de grupos étnicos que todavía se siguen investigando, de los que se trata de pesquisar todavía. Otro ejemplo de la extensión de esto, porque no voy a hablar de estos pueblos porque si no, de verdad, no terminaríamos nunca más. Yo tampoco manejo mucho tanto de esto específicamente. De los pueblos de India yo les podría decir que conozco unos 8 más o menos, que les puedo poner algunas fotos en el material que voy a subir junto con los mapas. Les puedo subir algunas fotos y el nombre para que ustedes puedan investigar más. ¿Sí? Bueno, el otro ejemplo es África, pero el África que le llaman negra o subsahariana, no en el norte, sino que abajito. Entonces, ¿qué pasa en la África subsahariana?
ahí sí que hay una extensión absolutamente inabarcable, absolutamente inabarcable. No, y de hecho hay muchos de ellos que no tienen contacto con lo urbano o que lo evitan. Entonces tampoco, por supuesto que no están contabilizados. Hay otros que migraron a otra zona del lugar donde se supone que se asentaron en algún momento. Entonces se considera que ya no existen, pero existen igual. ¿Qué casos? Un caso así como si quieren investigar, buscar muy extenso, Etiopía. Etiopía es muy extenso, hay muchos pueblos ahí, muchas tribus, algunas derivadas de, no son todas ancestrales y de origen, sino que hay algunas que derivaron por mezclas y otras cosas, ¿sí? Pero ahí hay un ejemplo. Hay muchas tribus muy interesantes en el África subsahariana, pero en África sí podemos encontrar mucha danza, muchos pueblos ancestrales, ¿sí? Los Himba, los Masai, los Wodabe, solo por nombrar tres. Pero voy a poner fotitos para que abran su mente y los busquen más. También dice la Dobby, cada tribu tiene su propio rollo, no se mezclan mucho, comercializan, es como juntos pero no revueltos. Sí, sí, y en África pasa que se parecen un montón, así algunos como, no sé, hay un valle en Etiopía que está alrededor de un río que se llama Omo, y hay en ese río, alrededor de ese río, como que la subsistencia es más fácil porque permite que, como que está el agua ahí, ¿no? Entonces es más fácil sobrevivir ahí. Alrededor de ese que hay un valle, el valle de Omo, hay un montón de tribus, y una al lado de la otra se parecen, son prácticamente iguales, pero hay un matiz de diferencia. Hay algún código cultural, alguna práctica cultural o algún rito diferente que habla de una cosmovisión diferente también. ¿Sí? Entonces esto es muy matizado también. No podemos generalizar para nada. ¿Sí? Después hay un concepto de algunas tribus que no son muy conocidas tampoco, que son más bien como de Asia Central, que son las tribus túrquicas, como por ejemplo los Kashgai en Irán, son tribus nómadas igual, pero que tienen ahora como un seminomadismo, transitaron al seminomadismo, y que por supuesto que tienen mucha resistencia frente a la colonización de parte del territorio político en el cual están, como en Irán, por ejemplo. De las tribus túrquicas hay muchos grupos, los uzbekos, no sé, y los kashgai, que los podemos encontrar en distintos lugares de Asia Central. Estas tribus como que yo siento, lo podemos someter a discusión, esto podría ser un debate en algún momento también, porque ahora le estoy hablando harto yo, pero en algún momento podríamos hacer un debate, ¿sí? Como que yo puedo ser la mediadora. Pasa que estos pueblos muchas veces prefieren estar guardados. No guardados, no escondidos, sino que como en su hermetismo un poco, para resguardarse de ciertas cosas que pueden suceder precisamente en las organizaciones políticas. Hay un tema que no tiene mucho que ver con exactamente con los pueblos ancestrales, y tiene que ver con algo más bien político, pero ligado a los pueblos ancestrales de la zona del Golfo, que tiene que ver con los bidún. Los bidún, B larga I D O O N. Los bidún significa sin, como sin no tener algo, sin, que no tiene algo, sin. Y habla de quienes no tienen documentos, ¿sí? Habla de quienes no tienen documentos. Por lo tanto, no tienen identificación, no tienen nacionalidad, no tienen residencia, nada de eso, lo cual les permite, por supuesto, tener ciertos beneficios sociales, más o menos dentro de lo que pasa en el país, de acuerdo a la seguridad y a las posibilidades y derechos que da ese país. Cuidar y resguardar su espiritualidad, claro, su espiritualidad, su identidad, todo, su vida, su cosmovisión, diría. La Dobby dice apátridas. No, porque ellos tienen patria. Porque ellos son
Bidún en realidad no es el nombre del pueblo ancestral, le significa sin, es un nombre peyorativo, como decir inmigrante, pero peor, porque dice que no son de ninguna parte. Ellos tienen, pero muchos de ellos son pueblos ancestrales, pero que tuvieron que huir por guerras, por invasiones, por hambruna, por un montón de razones, y que es el camino, el tránsito que hicieron desde que salieron de ese lugar es extenso y ya no pueden probar cuál es su origen. Y el lugar de origen que ellos dicen que es, no lo aceptan, ese lugar no lo acepta, entonces se les determina, se les señala como apátridas, porque no tienen ningún lugar y nadie les da la nacionalidad. Es terrible. Hubo un movimiento de los Bidún que un joven se mató, un joven así, joven, pues viste que allá como que son adultos muy jóvenes. Era padre este joven, de hecho, tenía como 20, no sé. Y se suicidó y dejó una carta diciendo que él se suicidaba porque no tenía ningún futuro. Él era considerado bidún y los hijos de bidunes, aunque se vayan a otro lugar, aunque se casen con alguien, igual van a seguir siendo bidunes. O sea, no tienen documentos, no tienen nacionalidad, no tienen posibilidad de optar a territorio. La José dice desplazado, ni siquiera. Son como que están como en un limbo. Porque ni siquiera, como no tienen documentos y nadie se los quiere dar, ni siquiera su lugar de origen porque no pueden probarlo, ni siquiera es que los desplazaron de ese lugar, sino que están como volando. Y como no tienen documentos, no tienen la opción de acceder a tramitar alguna nacionalidad. ¿Me entienden? Es muy fuerte, es súper fuerte. A mí y más encima es una causa de las Bidún súper invisible, de la que no conocemos mucho, no sabemos mucho, y es muy difícil poder ayudarlos. Lo único que, gracias, es terrible decirlo así, pero este niño que dio su vida por la causa, dejando esta carta, permitió cierta visibilización y las Naciones Unidas dijeron, chuta, qué lata esto ya, veamos qué hacemos. ¿Y saben qué hicieron? Me estoy yendo un poco del tema, pero creo que esto es importante de visibilizar y tiene que ver igual, porque la mayoría de los bidún vienen de un pueblo ancestral, ¿sí? Heavy, sí, heavy. No las quiero deprimir, pero es para que también veamos lo importante de bailar las danzas, de visibilizar a esta gente, porque ni ellos pueden hacerlo, ni tienen cómo avanzar en esto. Entonces, las Naciones Unidas dijo, ya, hagamos una campaña para obligar a los países donde hay bidún que los nacionalicen. Entonces, pueden... los bidún son como los drusos, no, porque los drusos se sabe que vienen de Siria. Es una parte de Siria. Entonces, a veces son desplazados o los kurdos. También se sabe de dónde. Lo que pasa es que no tienen territorio. Los bidún no tienen nada. No tienen ni siquiera un papel que diga más o menos de dónde vienen. No se les reconoce, no tienen nacionalidad, no se les reconoce como tribu ni como nada. O sea, ni siquiera, porque no hay ningún papel o documento que diga de qué tribu eres. Eso pasa muy poco en el mundo. Deberíamos llegar a eso. Que tu identificación diga, yo soy amazigh, yo soy gitano de no sé dónde. Es muy difícil, pero bueno, con todo lo que está pasando planetariamente, yo sé que algún día lo vamos a lograr. Entonces, dice, yo creo que no tienen opción ni voz por no seguir las normas políticas. Es que ni siquiera, sí, es verdad, pero los bidún ni siquiera es que sean rebeldes, no es como los kurdos, que tienen un ejército, que luchan contra el lugar donde están y que exigen un territorio. Los bidún solo quieren un carné que les permita pedir un crédito en el banco, tener seguridad social de salud, casarse, heredar. ¿Se imaginan lo que es? Es como ser nadie. Bueno, entonces las Naciones Unidas hicieron esta campaña, NN, sí, exactamente, como que fuerais fugitivo, por siempre. Y no tenéis cómo dejar de ser fugitivo. No porque te van a tomar preso porque hiciste algo, sino porque no tenéis cómo justificar quién eres. Entonces, la Naciones Unidas inició esta campaña, los gobiernos la iniciaron, Emiratos Árabes, por ejemplo. ¿Sí? Pero el 70% o más, no quiero exagerar, pero la mitad, digamos. La mitad de los bidún son analfabetos. Y muchos no se enteraron de la campaña.
Es que pues, Carla, no se les da nacionalidad porque ellos dicen, por ejemplo, viven en Arabia Saudita, pero dicen que son de Irán. Irán dice, no tiene, a ver, ya, muéstrame algún documento que diga que usted nació de aquí, salió de aquí, y no tienen, porque esto viene de muchas familias, sin derechos ciudadanos, Bárbara, eso mismo, ninguno. Pedir préstamos, de acceder a la salud, casarse, nada de eso, nada de eso. Entonces, como les digo, las Naciones Unidas dijo ya, vamos a iniciar esta campaña para que se nacionalice, vamos a como hacer un perdonazo, pero resultó que finalmente muchos no se enteraron, la mitad no se enteraron y quedó prácticamente igual. Entonces esto se necesita una acción mucho más fuerte y primero una visibilización, por eso se los cuento. Perdón, me fui del tema, pero creo que era importante. Pueden seguir investigando con esto que les conté. Me parece, cuando ven que yo hacía Mónica Llorson como los gitanos, no. Porque los gitanos lo que decía la Caro, lo que decía la Cami, es una voluntad, o sea, los gitanos se autorreconocen como apátridas porque no tienen un territorio, una nación que los enmarque, digamos. En cambio, esta gente lo quiere. Los quiere, pero no tiene cómo acceder a eso. Está en un limbo porque no tiene documentos previos, no tiene cómo acceder a algo. ¿Sí? ¿Podrías dejar tu sugerencia bibliográfica? Uy, sí, obvio. De eso voy a hablar el viernes, José. Entonces, cuando hable de eso, voy a dejarle una lista. Pero de esto no hay mucho. Les puedo dejar unas páginas, sí, que son interesantes. ¿Y cómo viven? ¿A qué se dedican la mayoría? ¿Cómo se puede pucha, hacer lo que pueden? Po? Por supuesto que tienen los trabajos más precarios. Muchos hacen cosas ilegales, porque lo ilegal está como por debajo, entonces no necesitáis documentos. Entonces muchos están presos. Esto es un círculo vicioso, chiquillas, ¿se dan cuenta? Terrible. Ya, salgamos de aquí. Seamos positivas. Y para que lleguemos como a hablar de los pueblos que nos influyen en nuestra danza. Pero se los dejo ahí porque a mí me apasiona mucho. Ven lo que pasó después del estallido. Y yo hice unas jornadas como de reflexión y de danza, de resistencia. Bueno, ahí hablábamos de los bidún. Y hicimos danzas de algunos de los pueblos que se supone que vienen los bidún. Cuando nacen no tienen alguna cosa que diga no, como los gitanos, no tienen, muchos gitanos no tienen, ven que algunos gitanos quieren como salir a hacer clase a Occidente, hacer festivales, no pueden porque no tienen pasaporte ni carnet, y es muy difícil solicitarlo y gestionarlo, muy difícil, hay que tener santos en la corte. Ellos no tienen nada, porque viene de generaciones para atrás que no tienen, ¿me entienden? Bueno, continúo. Esto era un ejemplo también de algo, de un tema político, de algo que pasa con las tribus ancestrales. Y es para graficar que lamentablemente el desarrollo y la evolución de las civilizaciones no está muy asociada a la memoria, lamentablemente. Que es una de todas las cosas que estamos luchando en este movimiento planetario por ser porque haya más justicia, más conciencia y más unidad. Pero este es un ejemplo que creo que refleja todo lo que viven los pueblos ancestrales, de invisibilización, de carencias. Es un círculo vicioso, sí, porque algunos se niegan a recibir cosas del Estado en el cual quedaron cobijados porque no los cogieron en el momento que eso sucedió, como los pueblos del desierto, que ya vamos a hablar de eso. Se niegan también a recibir la ayuda. Pero eso también es porque esa ayuda llega de una manera invasiva e impositiva. ¿Sí? Eso implica, por ejemplo, que no tienen escuela, o sea, pueden acceder a educación, pero no a escuelas donde se enseña su dialecto, sino que se enseña el idioma del lugar, ¿me entienden? No está asociado a la memoria ni al respeto, sí, po. Terrible. Bueno, pero vamos, por eso estamos aquí, para aprender, nutrir nuestra danza con eso y visibilizarlo desde ese lado en el que estamos. Luego de toda esta configuración, esta conversación que tuvimos sobre los pueblos ancestrales, en distintos lugares, como este acercamiento que tuvimos al tema, les quiero hablar de los dos pueblos que a mí me resuenan y que quiero que ustedes conozcan, visibilicen y encuentren, así como que huelan
en las danzas que bailamos. ¿Cuáles son esos pueblos? ¡Turururururún! El pueblo Amazigh o bereber y el pueblo beduino. ¿Sí? ¿Les sonaba o no? ¿Les sonaba que esos son los pueblos que tienen más influencia en las danzas del vientre? Yo le digo así, ¿ah? Le digo así, porque la danza del vientre apela como a un lugar o a una cosa. Las danzas del vientre apelan a muchos países, a muchos lugares, a muchas culturas, a mucha influencia. ¿Les sonaba o no? Más o menos. El pueblo del beduino y el pueblo así. Háganme unos así. O quiero saber así como más o menos. Si era visible para ustedes o no. Sí, dice la Pame. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Le sonaban estos pueblos? ¿Alguien se los mencionó? Todavía están aprovechando de hacer como una investigación. Sí. Bien, sí. Beduinos sí. Sí. A veces pasa que los beduinos son más conocidos que el Amazigh. Pero a pesar de que les aseguro que los conocen. Por tanto, estoy ir contigo. Sí, yo como que ya estoy... A veces me siento un poco panfletera, pero bueno. En fin. Sí. Sí. Bien. Sí, los conocían entonces. Va harta gente. ¡Apruebo! Muy bien. Yo también. Bereber, sí. Hablamos todos los días de ellos, dice la Alicia. Alicia, ya, no me hagan bullying. Vare. Siempre me han resonado y sé tan poco de ellos. Te resuenan y los conocían. Florencia dice, no lo sabía. Mira. Sí. ¿Tuareg son bereberes? Buena pregunta, Cami. Sí. Es un pueblo tuareg. Un clan, digamos, como dentro de. Sí. Ya, los conocían. Qué bueno. Quizás lo que me gusta... Amazigh, sí. Mal llamado bereber, sí. Vamos a partir con eso. Espérenme que estaba buscando mi material pedagógico de apoyo. Espérenme un segundito, ya. Aquí. Entonces, tenemos al pueblo beduino y al pueblo amazigh. ¿Qué diferencia principal? Los tuaregs son bacanes. Me encanta, sí. Todos estos son bacanes. Igual tienen sus cosas, po. Pero sabéis que el pueblo amazigh es súper poco. O sea, no voy a decir que no es patriarcal porque eso es imposible en este mundo en realidad. Por lo menos según mi opinión. Es muy difícil. Hay matices para eso, pero no sé si es posible que sea completamente no patriarcal. Pero igual tienen prácticas libres, mucho más que los árabes, digamos, mucho más, a pesar de que varios de ellos son musulmanes, no todos, ¿ah? ¿No fue un tema de un ejemplar de Agwalin? Sí, pero en ese tiempo yo cachaba así, porque Agwalin fue hace como 15 años, entonces yo ya en ese tiempo cachaba un poquito nomás, pero sí, estaba como rayando, de hecho era una portada, Caro, si querés viva. Agwalin era una revista que yo hacía de danza oriental, cuando todavía me creía periodista. Ahora me creo antropóloga. Ya, entonces, pueblo beduino. Sí, obvio, son todos patriarcales, sí es verdad. Ya. Por eso dije, pero de verdad, yo conviviendo con los amazigh, no, de verdad a mí me sorprendieron cosas. Me sorprendieron como ciertas libertades que tienen las mujeres, cierta apertura, cierta como unión como en la pareja, por ejemplo. ¿Sí? Amazigh son musulmanes igual, no todos, pero sí, algunos son judíos. ¿Por qué? Aquí voy. La Alicia se adelanta a mi información. Bueno, ahí está, po. Ella que me ha escuchado hace 20 años hablando lo mismo. Y he escuchado la evolución de todo esto que hablo, sí. Ahí voy. Pueblo, voy a ir comparando. Pueblo Amazigh. Amazigh significa hombre libre. Ahí no es tan hippie, pero bueno. Bereber fue un nombre impuesto por los colonos y significa bárbaro. Así que, ojo, ellos igual se apropiaron del concepto bárbaro, bereber, porque como que es más reconocible y recordable para la gente, pero en realidad ellos son amazigh. Y la reivindicación viene desde ese concepto. De ahí te digo, Lilian, de la religión. El pueblo beduino viene de Badawi, que significa como habitantes del desierto. Muy general, porque el desierto no tiene límites.
¿sí? O sea, tiene, pero ¿cuáles son los límites? Minas antipersonales, que puso una gente loca. Bueno, las dunas no tienen límites en rigor. Entonces, Amasik, personas libres, voy a decir personas, no son nombres. Amasico bereberes, personas libres. Beduino, Badawi, que viene de Badawi, que significa habitante del desierto. Amasico bereber, viene de el norte de África. Ellos son los primeros habitantes del norte de África. Y tenían un nomadismo, pero un nomadismo en esa zona. Marruecos, Túnez, Argelia, Libia. ¿Sí? Pero también después se extendieron al África subsahariana, a Mali y a Nigeria. ¿Sí? Principalmente los Tuareg es el grupo bereber que está en Mali y en Nigeria. Y en el lugar donde hay más Amazigh es Marruecos. Hay muchos. El pueblo beduino, por otro lado, proviene, tiene una consideración ancestral, aunque a pesar que hay otros grupos que tienen que ver con el Islam. Eso yo no lo manejo mucho porque tiene que ver con la religión y los libros religiosos dicen muchas cosas muy bonitas, pero no sé. El pueblo beduino tiene un carácter ancestral en la península arábiga. Entonces, primera diferencia territorial, de continente. Por lo tanto, si hay una diferencia de continente territorial, hay diferencia también en su cosmovisión, en cómo se construyeron como sociedad, en sus códigos culturales, en su religión, etc. ¿Sí? Ahora, si uno los ve, los encuentra como parecidos, porque como hay como túnicas negras bordadas, mucho adorno, mucha joya, el desierto, la tienda, chuchuchum, ¿sí o no? Ya, pero yo les voy a mostrar dos fotos. Les voy a mostrar una beduina y una mujer bereber. A ver qué me dicen. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Atentas? Mujer beduina. ¿Sí? ¿La vieron? Fíjense. 1, 2, 3, la sacó. Mujer amazigh. Sí, diferente, ¿o no? Diferente. Una de las diferencias es el burka, por ejemplo. La presencia del burka. Podríamos hacer otra sesión de estas sobre el burka, pero todavía no termino esa investigación. Estoy ahí, me falta. Quiero escribir algo sobre eso. Pero el burka es una diferencia. Eso habla de su línea, de cómo se estableció la religión ahí. ¿Entienden, cierto? Entonces, pero, momento, antes de las religiones monoteístas, antes de las religiones monoteístas, ¿cuáles eran las prácticas religiosas y de creencia de estos dos pueblos? Que son los pueblos, digamos, ancestrales con prácticas premonoteístas, antes de que la religión tuviera un dios. Las prácticas eran animistas, por ejemplo. No eran asociadas a una religión y a un dios, sino que eran extensas y eran lo que después estas religiones monoteístas consideraron que eran paganas. Entonces, el Islam, el judaísmo, el cristianismo y las mezclas de eso, para mí, son formas que se instalaron dependiendo del territorio en el cual quedaron adscritos y habitando cada pueblo. ¿Sí? Sí. Para los beduinos existe una teoría politeísta. Para los dos pueblos hay teoría politeísta. Completamente. Incluso animista, como lo que pasa en el altiplano, con los Apu, etc. Como lo que pasa en la Polinesia también. Absolutamente. En las prácticas religiosas, prácticas de creencia más bien. Ni siquiera de religión, sino que de espiritualidad. En las prácticas premonoteístas estaba el politeísmo, estaba el animismo, estaban las prácticas rituales basadas en la danza, en el movimiento. Ahí se entra lo que bailamos. Entonces, las formas de estas religiones tienen que ver con un periodo posterior, a veces de invasión, a veces de influencia, que también tuvo que ver con el lugar en donde estaban estos pueblos.
Sí, yo diría matrísticas más que matriarcales, matrísticas, pero sí, completamente. Completamente también hay vestigios de eso. Entonces, no es que sean judíos, no es que sean musulmanes, no es que sean cristianos. Fueron, fueron desarrollando esto con invasiones y otras cosas de ese tipo. ¿Sí? Y además, hay un sincretismo absoluto. Hay pueblos que, como los gitanos también, en eso se parecen un montón. Hay pueblos que tienen creencias incluso en tradiciones absolutamente como lo que llamamos como la prehistoria absoluta de 10.000 años atrás, de diosas de ese tiempo, que permanecieron. También hay animismo y también hay politeísmo mezclado con la religión que se impuso en algún momento. Matrística y matriarcal es distinto. Ya, Lilian, lo voy a anotar para acordarme y hablar de eso en otro momento, ¿ya? Porque ahora quiero enfatizar en esto porque nos queda poco tiempo. Pensé que decidí que fuera 1 hora y media y ya estamos a punto de cumplirla, ¿ya? Muestra las fotos de nuevo, sí, obvio. Ahí. Chin, chin. ¿Sí? Ya, les puedo mostrar más. Comparativas, ¿ah? Comparativas. ¡Ah! Miren este. Esta es una mujer amazigh del Rif de Marruecos. Y miren lo que tengo aquí. Esto se lo voy a mostrar al final, pero miren. Soy la más bereber. La más amazigh. Yo soy muy. Así como hay gente que como que le gusta como los souvenirs, o como las joyas, o como los zapatos, como la. A mí me gustan estas cosas. Mi casa está llena de esto, Dios mío. Que no la uso mucho, ustedes comprenderán, pero como que me permite sentir que me acerco. ¿Sí? Bueno, ya, ¿vieron la comparación entonces? Hay diferencias entonces territoriales de origen que tienen que ver con lo geográfico, de cómo se configuraron como cultura, y hay muchas, como que si ustedes empiezan a ver el proceso de cómo viven hasta hoy es muy distinto, tienen prácticas muy distintas. ¿Distintas en qué? En la organización de familia, en cómo viven la religión. Beduinos son mucho más apegados a la ley de la religión que profesan. De cómo arma familia, de cómo se organiza la familia, de cómo se organiza la tribu. E igual en los beduinos hay una cosa más como de familia nuclear, a pesar de que es muy importante la tribu y el clan, igual. ¿Quién dice? La Vera Guzmán dice: tengo una foto con ese sombrero. Ya, es de las mujeres amazigh del Rif. Es como de su adorno, de su atuendo. ¿Qué otras diferencias? ¿Cómo vive la sexualidad? Ligada a las diferencias como de cómo enfrenta la religión. Y también, aquí viene, por fin, diferencias en cómo se acercan a la danza y a la música. Buena Nati, gracias. Buena Nati. Me acordé de algo muy feo con eso. Qué mal. Muchas gracias, Nati. Rhea Neisler habla de la matrística para las que le interesan el cáliz y la espada. Sí. Bien. Súper buena referencia. El viernes, como les decía, que voy a hablar de referencias y de cómo investigar y cómo acercarse a las fuentes teóricas, así muy autodidactamente. Voy a darles voy a poner una lista de bibliografía y ahí va también ese de la Rhea Neisler. ¿Puede haber una amazigh beduina? Oye, la pregunta que te sacaste. ¡Cling! Sí. Ya. ¿Por qué? Ejemplo, Siwa, en Egipto. Hay lugares en que pasó lo siguiente. Hay un lugar como frontera. Siwa es un lugar de frontera entre Libia y Egipto. Entonces pasó que la gente empezó a emigrar ahí. Estos pueblos ancestrales, nomádicamente también, emigraron y llegaron beduinos y bereberes. Y se mezclaron. Entonces, Siwa es un ejemplo.
hay otros. Yo no manejo tantos otros. En Sigua yo lo vi, lo sé, conocí familias así y que tenían prácticas mezcladas. Prácticas, adornos, atuendos, músicas, todo muy mezclado. Lo vi en familias. Pero hay otros lugares que también sucede, pero no tengo tantas fuentes para eso. Pero sí puede pasar. Coneja, muy buena pregunta. Entonces, llegando al final, por fin, ¿cuáles son las diferencias de estos dos pueblos? Una de las diferencias, como decía, es la manera que enfrentan la música, la danza, la cultura y cómo y quiénes y cuánto la representan y la viven. El pueblo Amazigh sigue manteniendo sus danzas rituales. Hay una danza que se llama Gedra, va a estar en las fotitas que les voy a subir de referencia. Hay una danza que se llama Gedra, creo que tengo una danza que se llama Gedra del pueblo tuareg, que es una danza ritual de bienvenida y despedida porque los tuareg viajan por el desierto, entonces tiene que ver con eso. Y la siguen haciendo. El pueblo bereber, el pueblo Amazigh, pueblos Amazigh de Marruecos, de Túnez, de Argelia, tiene sus propios rituales, sus propias danzas, sus propios cantos y lo siguen haciendo. El pueblo beduino, debido al hermetismo que ha sufrido por algunas radicalizaciones de la religión que profesan, ha hecho que esa danza quede un poco escondida y que por supuesto las mujeres no la muestren, no como en lo que pasa con los Amazigh, ¿sí? Igual hay teorías y documentos y escritos y observaciones de gente que dice desde hace como siglos anteriores que los beduinos tenían también ritos de fertilidad y tenían prácticas rituales y de danza y de música muy parecidas al pueblo Amazigh, porque finalmente lo que se los une es el lugar, es el desierto, igual que en el altiplano. Y cuando tú estás en unas mismas condiciones, en un mismo entorno, tu vida, tu mundo, tu cosmovisión tiene cosas en común. Entonces, aquí sí se puede ver un poco la influencia de cómo evolucionó un pueblo y cómo la invasión, la colonización, la influencia de otras cosas religiosas llevó a que fuera un poco más hermético el tema. Sí, voy a dejar el video. Voy a dejar el video, Caro, por supuesto. Sí, obvio, lo dejo. Entonces, ¿qué? Considerando que los dos pueblos tenían los mismos rituales parecidos y tenían algo en común que era esto. ¿Qué hay en el desierto? Hay mucho eco. Entonces, ¿cuál es el primer instrumento de percusión? Dice la Caro, lo mismo pasa en Indonesia con las danzas de tribus nativas por el tema religioso. Mira, Bali es un mundo aparte, pero igual se controlan las danzas. Mira, bueno, lo mismo, ¿ven? Y eso es una cosa de la colonización y de la evolución del pueblo, o de la involución. Entonces, en el desierto, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Qué hubo primero? Entonces, estos dos pueblos usan mucho esto. Se toca así, como que se hace un huequito ahí al medio, ¿ven? Ahí. Se pone la mano muy abierta y muy, no tensa, pero con tono. Muchos pueblos hacen esto. El pueblo nubio también. Podría poner en duda si el pueblo nubio es un pueblo ancestral. Se los dejo de tarea, después de todo esto que hablamos. Entonces, esto después pasó a esto. Entonces hay coincidencias en estos dos pueblos musicales y de la conexión con ¿qué? Con los tambores, con la percusión, como un beat que va llevando tu sensación corporal que lleva tu danza y tu movimiento en el ritual, ¿cierto? Los Amazigh de Marruecos tocan unas cosas, pero de 5 cuartos, 7 cuartos, muy difíciles, por ejemplo. Me cansé. Bueno, y además los Amazigh, los beduinos también, pero sabemos menos, por lo mismo que les dije, entonces me centro en los Amazigh. Los Amazigh tocan, cantan y se mueven, como haciendo esto, por ejemplo. Y además
caminan y hacen cosas con el mendir, y se agachan y vuelven. Es impresionante, es impresionante. Hay mucha coordinación ahí. Y de esta... ¿Quién más aplaudió? ¡Tarán! Ya. Se necesita mucha coordinación, mucha destreza, finalmente. Yo tengo alumnas que quizás están mirando, que tomaron el curso de Magreb, han tomado mis cursos de Magreb o mis talleres relativos a ese tema y pueden, yo creo que lo recuerdan. Todo lo que... Y Harp también hicimos eso. Pasa que... como que a veces en Occidente en las danzas como que nos centramos un poco en la destreza, como, qué difícil hacer esto, y lo piensa. Comunicarte con estas tradiciones y con esta cultura, con estas culturas, me parece que también te obliga un poco a salir de la mente y de la estructura. Y te obliga como a soltar eso y a enfrentarte al movimiento, a la danza y a la expresión como desde otro lugar. Es hermoso, es hermoso. Entonces, para cerrar e ir concluyendo, ¿qué es lo que estos pueblos, principalmente la Masic, de los que sabemos más, cuál es la huella que podemos oler, divisar, vislumbrar? Siento que vieron por dentro y por fuera. La conexión siento que es más importante que la destreza. Claro, porque es genuino, porque tiene un propósito. Entonces, ¿qué de estos pueblos, de esta tradición, de esta expresión cultural de estos pueblos, quedó en nuestra danza? Precisamente eso, la fuerza de la percusión, la conexión con la tierra, esta pulsión que es como un corazón que late y que marca y determina tu movimiento. Les voy a decir algo, no se hagan, ¿ah? No se hagan. A veces uno dice, esa niña como que baila lindo. Ay, pero como que no es tan danza del vientre. ¿Por qué? Porque falta tierra. Falta esta conexión con los tambores, ¿sí? ¿Y qué más? Considerando esta misma opinión que a veces uno puede tener. ¿Qué más, pues? ¿Qué más pasa? ¿Qué más una vez dice, como que le faltó qué? Cadera, ¿o no? Ya. Eso es otro de los legados y la huella que estos pueblos ancestrales tienen ahí en nuestra danza, ligado a los ritos de fertilidad específicos y ligado a danzas sociales que derivaron de estos ritos también. La pelvis, el trabajo de la articulación de la cadera, es muy importante en su expresión y creo que también es una tremenda huella que está ahí y que cuando no la vemos la exigimos, decimos, pero es como que esto no está en la danza del vientre porque como que le falta, ¿o no? Pelvis, sí. Yo creo que no son, o sea, la huella no son tantas cosas y no es tan explícita, porque la Masic no hacían chimi, o no el chimi que conocemos, ese lo hacía la Caguasi, pero ese es otro tema. El kabili nomás es full, dice la Fanny. El kabile sí, el kabile es una danza bereber de un lugar de Argelia y también de otra zona, pero principalmente ahí, y es mucha cadera y mucho pie al mismo tiempo. La Tamara dice el goce. Claro, lo que pasa que el concepto de goce, de alegría, es distinto para ellos que para nosotros. Entonces, por supuesto que sí, pero yo le llamaría como la expresión genuina del momento. Porque goce ya tiene que ver con algo muy occidental, que nosotros entendemos de una manera. Pero con esta expresión genuina del momento del cuerpo expresándose con un propósito también. O sea, por algo existe el solo de tabla, pues chiquilla. Que está la niña ahí, peinadita, con un traje hermoso, pero aparece un percusionista y le tiran los sonidos del tambor. ¿Y qué pasa? Pasa esto, po. Se vuelve ancestral. ¿O no? Kabyle lo escribió más arriba Nish Kurtu, que es la Fanny. Está más arriba escrito. Entonces, como tarea, como desafío, conexión con el espíritu presente. Eso, con quiénes somos. ¿Quiénes somos? Estamos aquí en este momento, aquí y ahora, con este propósito, unidas para movernos así, en comunidad,
sin pensar ni calcular, sino que expresando. Y con ese propósito sale muy preciso. Entrega total femenina, claro, porque es genuino, por lo mismo que les estaba diciendo. Así que yo les podría como recomendar, invitar a ver algún video, lo que encuentren, ¿ah? Yo les voy a poner algunos. Voy a hacer no sé cómo hacerlo. Es que si lo pongo en mi muro, no importa, lo pongo en mi muro. Es que lo podría poner como en un grupo y al grupo le pongo como materiales, no sé qué, pero al grupo tendría que invitarla. Y no quiero como que estar invitando, sino que quiero que lo vean nomás. No, lo pongo en mi muro. Chao. Les puedo poner videos, videos de estos pueblos, que no es tan fácil de encontrar. Tampoco es que yo he encontrado tanto, no es tan fácil. Pero sí es bueno que vean como tratando el ritual lo más cercano posible, para que entiendan esa energía, ese espíritu, ese origen. Y después vean videos de bailarinas y digan, ¡oh! Ese momento en que está como ahí súper centrada en la tierra y en el centro y vibrando ahí, como que puede venir de eso. Hagan ese ejercicio. Y también pueden hacerlo en ustedes, en lo que sienten. El baile que sale en la película me mataste. No me acuerdo. Exils es como que van en un viaje, como en la carretera. Parece que ahí hay un zar. Ahí hay un zar. No sé si es Kabila. El Kabila tiene cadera, no me acuerdo bien. Tendría que verlo. Puede ser un grupo abierto, pero igual tengo que invitarla, ¿o no? ¿O se pueden agregar? Siendo mi amiga. Ya, podría ser un grupo abierto. Como para los materiales. Puedes hacer... ¡Juliana, qué linda! ¿Y me entendiste lo que hablé? Yo encuentro que hablé muy rápido. ¡Ay! Ojalá me hayas entendido. Muchas gracias por estar. Drive. Colocar el link para que los pasamos. Oh, ya. Voy a investigar, porque yo no soy muy buena para estas cosas. Estoy aprendiendo para ustedes, pero voy a tratar. La Javi dice, tú pones el link y cada una se suma. ¡Ah! Eso me gustó. Una página. No, porque ahí la gente como que cree que es de una persona y no me interesa ser yo, me interesa subir los materiales. ¿Sí? Ya. Sí, pues, por eso les voy a subir los videos, para que hagan esta comparación. ¿Sí? Pero con esto que hablamos, espero que se les haya abierto la mente. Un grupo de clases en cuarentena. Déjalo abierto y nos metemos. ¡Ya! Eso voy a hacer. Estoy entendiendo, algunas cosillas no. ¡Ay, pucha, Juliana! Ya voy a hablar más lento. Voy a tratar de hablar más lento. Que me sorprendió. Juliana es una gran bailarina brasilera. Hace danzas gitanas. Y me sorprendió que estuviera. Dije, oh, no me entendió nada. Bueno, voy a tratar de empezar a hablar más lento. Es que me va a ir la emoción y como que se me olvida. Pero voy a tratar. ¡Chipi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy terminando. Pero bueno, continuará esto. Las cuarenteneadas. O material para cuarenteneadas. Voy a pensarlo. Ya, voy a hacer un grupo abierto. Bueno, espero que la conversación que tuvimos les haya abierto su mente, su espíritu, que les den ganas de ver estas danzas, que se hayan preguntado cosas, que a lo mejor hayan resuelto algunas dudas que tenían también. Como les digo, lo que a mí me importa, lo que más me importaba, era que de verdad hubiera un aporte. Sí, soy seca con la teoría, pero estoy aquí haciendo un en vivo, o sea, por favor, reconoce mi avance. Pero no le pego mucho. Pero sabéis que no es que le pegue, es que me da miedo. Siento como que se va a echar a perder, no sé, esas cosas. Gracias, dice, hermana de pelo. Ah, pero yo tengo el pelo corto. De nada, gracias a todo el mundo, gracias por estar, por conectarse, gracias por su interés. El viernes a las 7 tenemos la nueva sesión por aquí mismo, Facebook Live, sobre tips para investigar y referencias y teoría. ¿Ya? Si tienen alguna duda más, pueden comentar este mismo video y yo les voy respondiendo para que quede ahí para todas. Y voy a... ¡Saludos, Sol! Para Ecuador, un abrazo. Ale, ¿estabas? ¡Ay, qué linda! Oh, ya, voy a quedar aquí un poco. Pucha, me honoré, no vi que estaban. Sé que nos cuesta sobre todo las antiguas. Sí, nos cuesta, mochipi, pero bueno, no queda otra. Yo lo hice de prendida, como para sentirme acompañada también. Como que dije, no, es el momento de superar estos traumas tecnológicos. El viernes de nuevo voy a hacer otra cosa, Chispi. El viernes a las 7, aquí mismo, por Facebook Live, que para mí es más amigable.
¡Oh, Julia! Dice, me encantó, soy de San Juan, de Argentina. ¡Oh, gracias a ti, Julia! ¡Qué bueno! Gracias. Pasa el dato del viernes. El viernes a las 7, aquí mismo Facebook Live. Vamos a hablar de las fuentes teóricas. Ah, sí. El miércoles, pero el miércoles a las 2:30. El miércoles a las 2:30. Voy a hacer sinopsis. ¡Uy! Ya. Voy a explicarle. Voy a hablar del Sagarit. Va a ser más cortita la del miércoles. A las 2:30 voy a hablar del Sagarit, un poco qué es, diferencia, no sé qué, y voy a enseñarles a hacerlo. Podríamos hacer el challenge del Sagarit egipcio. Ah, me encantó, de nada. Gracias. No es generosidad, es retribución, solo, por lo que a todos ustedes les interesa también y me han dado a mí. Ya, insisto, si tienen preguntas me dicen. Voy a tratar de hacer el grupito. Así como me dijeron, gracias por sus sugerencias. Siento que he tenido un llamado espiritual, Stephanie, qué linda, qué bueno. Sí, el miércoles sí, a las 2:30 Sagarit, lo digo de nuevo, de nada, gracias a todo el mundo. Las quiero. No veo ningún hombre. ¿Por qué? Si yo tengo alumnos, ¿dónde están? Hablen. Bueno, está bien. Me fascina, ya, quiero leerla. Lilith. ¿Lilith como Lilith, la de la Biblia que echaron del paraíso? ¿O Lilith? Ah, ya, vamos a hablar de eso también, tribaleras de mi alma con todo el amor. A mí me gusta que hagan porque es más accesible, como que todo el mundo lo puede hacer y lo saca rápido y lo hacemos todas, porque el otro genera como un poco de, oh, qué difícil. Ya, pero vamos a hacerlo como es, po. Me encanta que tengan la tribalera, que haya, insisto, algo que permita como que todas puedan hacerlo. Pero, como es el tribal. Pero vamos a hacer el más original. ¿Ya? Quiero challenge. Ya, po. Listo. Entonces hacemos la clase el miércoles a las 2:30 del Sagarit y después todas suben su Sagarit, como tratando de hacerlo. Ya, pues sí, repasen, es el momento de estudiar. Estoy leyendo lo que me dicen. Muchas gracias, Pau. Tienen que anotar. Háganse una bitácora. Una bitácora con las clases que vamos a ir haciendo. Ay, sí, traumas tecnológicos. Me da nervio, porque aparte yo soy medio dispersa y como que me pongo a hablar otras cosas, pero lo estoy logrando, ¿ah? Siempre he querido hacerlo. Ah, muy bien. Ya, miércoles a las 2:30. Ah, José Carrillo, yo creo que es la Marinia, ¿o no? Hola. Dejémosla cagar en las redes. Sí, ya, de nada, gracias. Ya, voy a ir cortando porque si no este video va a quedar muy grande. Ay, pero dice alguien, aprendí mucho, solo he podido tomar una clase contigo y me encantó, gracias. Qué bueno, ya, voy a subir el material, voy a hacer el grupito para que tengan ahí acceso a las cositas. Lo más importante, esto no vale si se lo dejan para ustedes. Tienen que trabajar en esto, usarlo en su trabajo y compartirlo. De eso se trata, ¿sí? De seguir... ¡El Alfredo! ¡Hola, Alfredo! ¿Cómo estás, Alfredo? De la cuarta región. Qué bueno que estuviste. Abrazo a todo el mundo, las quiero. Gracias por su conexión. Nos vemos el miércoles a las 2:30 con Sagarit y el viernes a las 7 con Atrévete a investigar. Un abrazo, fuerza para estos momentos. Vamos que se puede. Chao.